En la cruz cuelga el Hijo de Dios. Y llegan dos grupos. Uno, los judíos. Tú no puedes ser el Hijo de Dios, porque la Biblia dice, aquí está la Torá, maldito el que es colgado en un madero. ¿Cómo puede Dios ser maldito y hacerse maldición? Contradecía su teología limitada, sin entendimiento de los caminos de Dios. Y por otro lado llega otro grupo que se llaman los griegos. Y al ver a Cristo crucificado, dicen los griegos, maestros en filosofía y letras, amos del pensamiento insuperables, después de casi 2200 años de historia filosófica, no ha habido nadie como Demóstenes, como Aristóteles, como Sócrates, etcétera, etcétera. Llegan los griegos y dicen, al ver a Cristo, esto es irracional. Un Dios como el de nosotros, Zeus, Apolos y los que tenemos que nos dan la fuerza, no puede permitir que su Hijo sea crucificado. Entonces Dios nos contesta en 1 Corintios 1 del 18 en adelante, que Él hizo a propósito eso para confundir la sabiduría de los sabios y los entendidos. Dios hace a propósito eso para ridiculizar y confundir la sabiduría de los sabios y los entendidos, porque la palabra de la cruz es locura al mundo, a los que no entienden, pero a nosotros es el poder de Dios. Porque lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo débil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se jactan en su orgullo intelectual. Entonces nosotros podríamos decir, ¿cómo es posible que lo que era una tragedia en la cruz, un guiñapo humano, Cristo convertido en un monstruo a los ojos del mundo, una tragedia? Los discípulos, ¿cómo pudo haber acabado así? Detrás de esa tragedia se encontraba la sabiduría de Dios. Fue a través de esa masacre y a través de esa crucifixión y esa sangre derramada que Dios consumía el plan de los siglos al darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Dios escogió deliberadamente las tragedias, los tsunamis, las masacres, los terremotos para avergonzar a los seres humanos. Hace poco que estuve en Sudamérica, me dice un señor, profesor de una universidad en un país de Sudamérica, y yo estaba hablando un tema relacionado al que estoy exponiendo en este momento, y gracias a Dios que la Biblia tiene respuestas para todo. Y me dice este señor, a ver, el señor Alducin, ¿qué me dice usted del tsunami en Indonesia, donde el 60% de los ahogados fueron niños menores de 10 años? A ver, dígame usted, ese Dios que usted está predicando, que es misericordioso y amoroso, 60% de los niños que el tsunami se llevó en Indonesia eran menores de 10 años. Y le contesté y le dije, gracias a Dios, alabado sea el Señor. ¿Cómo puede usted alabar al Señor? Le dije, sí. ¿Y sabe por qué? Porque esos niños, dele gracias a Dios que se los lleva Dios antes de que siguieran creciendo en una de las naciones más paganas e idólatras e inmorales. Si esos niños no se los hubiera llevado Dios, hubieran crecido y se hubieran convertido en paganos como todos sus padres y sus abuelos. Y Dios está salvando una generación de niños y en su misericordia se los está llevando antes de que se queden y sigan sufriendo en este mundo en el que todos sufrimos. Échate ese trompo a la uña. Pero es que creemos que somos más inteligentes y más sabios que Dios. Creemos que podemos discutir con los planes de Dios. Si yo fuera tú, a ver, espérame tantito. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Mira, bájate de tu trono y siéntase aquí. Presunto culpable.
Se me sienta aquí y ahora yo te voy a acusar. Si yo fuera tú, yo no hubiera hecho esto. Y si yo fuera tú, no hubiera permitido que el diablo se revelara. Y si yo fuera tú, entonces Dios simplemente se hace a un lado y entonces te dice, mira, súbete tú entonces y tú manda el universo porque te crees más sabio que yo. En otras palabras, te estás haciendo Dios. ¿Crees que eres más sabio que yo? Dice Dios. Tú le pusiste una medida a la tierra. Tú hiciste que la tierra girara sobre su eje y que no se saliera del sistema de rotación. Tú calculaste su movimiento de traslación alrededor del sol. Tú hiciste las estrellas. ¿Tú te crees más sabio que yo? ¿Tú crees que eres más inteligente que yo, renacuajo de aguapuerca? Dice la Biblia en Isaías 2, 10 y 11 que cuando Dios venga a juzgar al mundo, el pecado que Dios va a juzgar es la soberbia. Un grupo de seres humanos que nos hemos creído más inteligentes que Él, más sabios que Él. Dios no existe, dice el ateo. Cabeza de chorlito. ¿Y por qué no existe? Porque ante el ver esto y ante el ver aquello, o sea, está tomando el lugar de Dios. O sea, si yo fuera Dios, yo hubiera mandado puras palomitas de maíz, puros dulcecitos a los niños, nunca hubiera permitido que el mal existiera. Esa es tu mente limitada de ostión. Una vez pude contrarrestar este sistema de pensamientos porque un ateo así me dijo, miren, el 95% de los ateos, acuérdense de eso, el 95% de los ateos son personas amargadas. Personas que quieren vengarse de Dios de alguna manera. Algo les pasó en su infancia y en su juventud que se quieren vengar de Dios. Y le dije a este grupo de ateos, Dios tuvo 3 opciones al crear el universo. Pónganme atención, señores ateos que nos ven por la televisión también. Abran los oídos. Dios pudo no haber creado nada, ¿correcto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo por los siglos de los siglos en la eternidad. Porque en la eternidad no hay tiempo. El tiempo es dentro, es como un paréntesis en la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad no podemos hablar de tiempo, porque en la eternidad no existe el tiempo. En segundo lugar, Dios pudo haber creado un universo donde todas las criaturas, ninguna, que no existiera el mal, que ninguna se rebelara, que todas fueran siempre como San Bartolomé de las Casas, que nadie pudiera jamás ni siquiera intentar ir en contra de sus leyes. Y para que eso fuera posible, Dios hubiera tenido que haber creado un universo de robots. A programar como un programa a millones de criaturas para darles cuerda para que se acercaran con Él. Ámame, ámame, ámame. Para que nunca tuvieran la libertad ni la opción de ellos decidir entre amarlo o rechazarlo. Dios pudo haber hecho eso, pero hubiéramos sido robots. Pero Dios en su infinita sabiduría, dice la Biblia, Efesios capítulo 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, le plació en su sabiduría mucho más alta que nuestros pensamientos crear un universo donde las criaturas tuvieran la opción de escoger amarlo voluntariamente y rebelarse contra Él voluntariamente. Porque si no hay 2 caminos, no hay libertad. Un solo camino es forzado. Cuando hay 2 caminos, hay libertad. Aquí yo pongo la bendición y les pongo la maldición. Este camino te va a llevar a esto y nos advierte las consecuencias de seguir a Cristo. Bendición, prosperidad, paz, gozo, seguridad, estabilidad, esperanza. Este camino de la justicia y la santidad te va a llevar con estas recompensas. Pero si tú, dice Dios, aquí está la honestidad de Dios y nuestros
libertad moral que tenemos, si tú no quieres este camino que te estoy ofreciendo, a través de donde yo morí, pagué por ti, tienes el camino de la maldición, la amargura, la frustración. Nunca alcanzarás tu meta, nunca serás la persona que yo quería que tú fueras. Siempre te estrellarás contra el mundo, siempre te saldrá mal todo, vas a ir en contra de todo y vas a morir. Saliste de las tinieblas, viviste en las tinieblas y vas a rezar las tinieblas. Entre tú, Pancho Pistolas, y los animales no hubo ninguna diferencia. Dormías como oso, trabajaste como burro y viviste como caballo. Nunca entendiste que la vida era más que el trabajar y hacer dinero y la carrera y alcanzar esto y el otro y ser famoso y ser cantante y bla, 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 y bla, 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 bla. Vanidad de vanidades, todo eso es transitorio y temporal. Hay un propósito más grande para nosotros que es conocer a Dios. Y mientras tú no conozcas a Dios y no sigas a Cristo, nunca llegarás a tu meta. Nunca alcanzarás el propósito por el cual fuiste creado.